Buenas noches, bienvenidos al banquillo, les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy vamos a hablar de los avances que se han tenido en la investigación en nuestro país y hasta dónde los procesos en la máxima casa de estudios nos han permitido avanzar en los últimos días en la actual administración. Estos temas los ampliamos esta noche aquí en el banquillo con el doctor Francisco Herrera Alvarado, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Qué tal está, doctor? Buenas noches. Un placer estar aquí, le agradezco enormemente su invitación, es un honor. He visto este programa en múltiples ocasiones y es un placer estar, así que con gusto conversaremos sabrosamente, creo yo. Bueno, doctor, usted es capitalino, así pero es. se nos fue a San Pedro Sula por muchos años, ha formado parte de la academia, de la estructura del Ministerio Público y está de regreso en su ciudad natal. No hay problema en la adaptación. No hay problema, la verdad es que yo ya soy sanpedrano de adopción, mi residencia es en San Pedro Sula y en efecto para mí regresar a Tegucigalpa es motivo de satisfacción. Creo que después de 25 años de estar en San Pedro Sula, este lapso que estaré por acá en mi ciudad natal pues es satisfactorio y creo que realmente me he adaptado bastante bien a esos calores sanpedranos, calor humano sobre todo, y me han tocado épocas prolongadas, como bien usted mencionaba, primero en el Mario Catarino Rivas haciendo anatomía patológica, posteriormente el Ministerio Público, un lapso de 10 años. También estuve organizando otra universidad privada con un grupo y luego la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de nuevo en esta otra etapa en la cual me correspondió iniciar primero con la formación de la carrera de medicina, que había dificultades para su formación y entonces comencé a formar esa carrera. Fue una satisfacción extraordinaria ese episodio de mi vida y hasta que tuve el altísimo honor de que aquellos jóvenes que yo seleccioné de manera inicial, me correspondió apenas 2 semanas previo a su graduación, me correspondió convertirme en director de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, una ABS, y me correspondió firmarles el título profesional y eso para mí fue un momento impactante realmente de la satisfacción y a tal grado que con el decano que asistió a la graduación y la rectora que asistió a la graduación, la emoción fue tal que casi no pude hablar en ese momento en el discurso que me correspondía. El caso es que ese sí fue un episodio interesante. Posteriormente estuve como director de la Escuela de Ciencias de la Salud, previo a la formación de estos jóvenes, y cuando ya estaba concluyendo, mejor dicho, cuando concluí mis 4 años al frente de la dirección, comencé en un lapso de interinato como director, el cual fue interrumpido porque tuve que venir a este otro interinato, en el cual estaré hasta que la situación de la universidad termine el proceso que está dictado precisamente por el decreto 75/2017. Me llama la atención, doctor, que ha dicho por un tiempo, no está convencido de seguir, no va a presentar su hoja de vida cuando ya venga el cambio, considerando que usted está ahora mismo como rector interino. Sin embargo, en marzo, abril del año 2018, que lo tenemos a la vuelta, usted puede postularse. ¿Ha pensado eso o todavía no? En realidad no, fíjese que le voy a ser sincero, yo tengo un mandato específico y el mandato específico es precisamente estar en este lapso, un interinato que yo no creo que dure 6 meses, precisamente porque los tiempos no dan. Hay ciertos plazos que tenemos que cumplir para quemar esas etapas a llegar al punto en el cual el Consejo Universitario quede ya plenamente integrado con el concurso de los jóvenes, que esa es una meta franca, evidente que tengo. Y una vez que eso se logre, habrá que integrar la Junta de Dirección Universitaria, que es precisamente el órgano de gobierno universitario que se encarga del nombramiento de las autoridades.
Esto requiere otro tiempo, un lapso de un mes y fracción, y después de eso el concurso para rectoría y demás autoridades. Entonces, realmente 6 meses es como bien complicado, pero no con esto es que pretendo que se le dé largas al asunto, porque realmente tenemos ese tema que tenemos que resolver. La universidad precisa del concurso de estos jóvenes en la máxima autoridad, que es precisamente el Consejo Universitario, y eso lo haremos definitivamente. Ya tuvimos acercamientos con los jóvenes, tuvimos acercamientos con el Tribunal Supremo Electoral para poder ya ir estableciendo los mecanismos para que podamos realmente tener ese reglamento electoral de los jóvenes, y el 20 de diciembre lo tenemos que tener listo. ¿Cómo van los plazos? Ya tiene usted más de un mes de estar al frente de la rectoría. ¿Qué ha encontrado? ¿Qué sí advierte usted lo va a cumplir sin mayor dificultad? ¿Y qué le puede generar algunas escaramuzas en este proceso de diálogo y de dirección que tiene bajo su mando? Ha sido un mes intenso, es un mes en el cual he procurado realmente tener conversaciones con todos los sectores, porque soy firme creyente en el diálogo. Creo que esa es una arma supremamente poderosa en la cual los interlocutores pueden intercambiar opiniones, pueden dar plazos, pueden plantearse inquietudes, quejas e inclusive aclarar dudas que de otra manera no se logran aclarar. Por esa razón, lo primero que hice fue establecer ese diálogo. Y en mi primer día como rector interino de la universidad, quise emular el primer día que entré a la universidad como estudiante, y me presenté a la oficina de registro o al edificio de registro que era, y cuando vi la Plaza de las Cuatro Culturas dije, este es el nuevo epicentro universitario, y me aproximé y me encontré a los jóvenes ahí, conversamos y convenimos que ese mismo fin de semana nos íbamos a sentar a dialogar. Es decir, llegó y de entrada sí, no rehuyó a dialogar, un decir, se enfrentó a ellos. Sí, no me enfrenté, porque yo creo que si uso la palabra enfrenté, entonces sería como una confrontación. ¿Conversó con ellos? Me encontré con ellos, y un diálogo espontáneo, un diálogo muy franco, muy rápido. No los encontró hostiles, nada de hostilidad. Yo creo que tal vez quizás se sorprendieron de encontrarme en ese momento, en ese lugar, pero era apenas normal que se sorprendiesen, me imagino. Establecimos una meta de conversar en breve, lo hicimos de una manera franca, abierta, e inclusive les hice saber que tenía que conversar también con otros jóvenes de otras áreas que habían estado de alguna manera invisibilizados en este lapso de todo lo que ocurrió en la universidad, y lo comprendieron, y establecimos por lo tanto una comunicación interesante. ¿No sintió temor, doctor Herrera Alvarado, hablar con ellos, sobre todo por todo lo que se difundía en los medios, lo que expresaban ellos mismos en redes sociales hacia las autoridades anteriores? Incluso usted había tenido tomas al frente de la Universidad Autónoma en el Valle de Sula. ¿Qué ocurrió en esos primeros contactos? En esos primeros contactos yo pude ver en el rostro de los jóvenes el deseo de conversar. O sea, yo creo que ellos, al igual que el resto de la población universitaria, habían llegado a un punto en el cual necesitaban un punto de inflexión, siento yo, para poder darle vuelta a la página, para hacer que nuestra universidad retornase de nuevo a la senda académica, que es una senda tan sabrosa, ¿no? Todos los que universitarios añoramos ese momento tan importante en nuestra formación y sobre todo en nuestra experiencia cotidiana, el llegar a trabajar a una ciudad universitaria alegre, pujante, en donde hay concursos, en donde hay declamaciones, donde hay exhibiciones de arte de todo tipo, donde hay exámenes, donde hay intercambio completo. Entonces, esa vida universitaria
tan importante es añorada por todos los sectores. Entonces yo estoy seguro que ellos igualmente estaban necesitando de concluir sus programas profesionales y de continuarlos, y por lo tanto yo no sentí ningún temor, lo digo francamente, fue algo espontáneo. Y luego cuando conversamos de igual manera, al platicar inicialmente, yo vi la sinceridad, vi la tranquilidad, vi el deseo de ser escuchados y de plantear sus inquietudes. Conversamos extensamente, más de una hora, y les hice saber, como le menciono, que tenía que hablar con otros sectores y con otras áreas. De hecho, en ese momento había un joven de Choluteca, y le hice saber que Choluteca sería el primer centro al cual asistiría, porque habían habido problemas serios en Choluteca. Entonces fui inmediatamente a Choluteca, y fue interesante el intercambio con los jóvenes y con las autoridades de ese centro regional del Litoral Pacífico. Está con nosotros esta noche al banquillo el actual rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el doctor Francisco Herrera Alvarado. Sin rodeos, después de la pausa nos va a contar. ¿Sigue el fantasma de la política en algunas movilizaciones que se han registrado en estos más de 30 días ya al frente de la institución? Se presentaron problemas con algunas manifestaciones. ¿Se han alejado las manos de la política vernácula o siguen? Después de la pausa tenemos la respuesta. Este 10 de noviembre, uno de los partidos más importantes de la historia. Empujamos todos en una sola dirección. Honduras versus Australia. Comienza el repechaje rumbo a la Copa Mundial Rusia 2018. El Estadio Olímpico vibrará con el aliento de 30.000 corazones. Y usted podrá verlo por la señal de Canal 5 en Líder. Honduras versus Australia por Deportes Televicentro, la casa de la selección. ¿Es importante lo que piensan los demás de ti? Este jueves, en Simplemente Vos, hablaremos de los prejuicios. Te esperamos a las 9 de la mañana. Cada noche debatimos. Sinceramente, un equipo grande siempre está obligado a ser campeón. ¿Olimpia debe salir campeón? Está obligadísimo a ser campeón. Jugando así no le ganan a nadie. ¡A nadie! Analizamos todos los detalles. ¿Es un técnico exitoso, lo quieran aceptar o no? Y nos divertimos en el proceso. Desde ya te lo digo, los finalistas son. Ellos tienen que ponerle corazón a este asunto. Fue elegido Pinto. Juan Carlos tiene que... Somos Fútbol a Fondo. De lunes a viernes por TSI. Correr, salir a comer, tender la ropa, llegar tarde al trabajo, no ir a un cumpleaños, perder el vuelo, llegar temprano a casa. El estado del tiempo es un factor decisivo en su día a día. Estar prevenido a los cambios meteorológicos puede evitarle accidentes e incluso salvarle la vida. Es por eso que en TSI les informamos siempre y descenderá por la noche a los 25 grados. Que los oleajes se van a mantener dentro de los rangos normales. Hay un leve pronóstico de lluvias en San Pedro Sula. En el Golfo de Fonseca de 2 a 4, máximos de 6. Lluvias para la ciudad de La Ceiba y suroriente del país. Con profesionalismo y responsabilidad. TSI, el orgullo de estar informado. Sigue con nosotros esta noche el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el doctor Francisco Herrera Alvarado. ¿Hay ingredientes políticos en estas manifestaciones que ha tenido en su gestión, doctor? Mire, la universidad toda la vida ha tenido participación política, eso ha sido de todo el tiempo, ¿no? Y este no puede ser una excepción.
creo que ese ingrediente es bien difícil que nosotros podamos sacudirlo de nuestra alma mater. Sin embargo, en este momento puntual que usted me manifiesta, en el cual hubo algunos jóvenes que salieron nuevamente, yo realmente lo único que yo soy un poco reticente a pronunciarme es que justamente lo he manifestado en algunos medios de comunicación, me inquietan las capuchas y ellos lo han tomado en algunos, porque lo hice con un medio escrito, hice el comentario. El hecho de que me inquieten, como le pueden inquietar a cualquier persona, imagínese usted estar conversando con una persona que tiene el rostro tapado, usted no sabe con quién está hablando. Entonces realmente me inquietan, no es que me intimidan ni es que les tenga miedo, sino que me inquietan porque es una barrera por la cual yo no puedo conversar con ellos. Es decir, si van a una mesa de diálogo y está ahí el doctor Francisco Herrera Alvarado y llegan miembros del movimiento estudiantil universitario, si es que son del MEU, se supone, pero llegan con el rostro tapado, usted no se sienta con ellos. No. Yo, de hecho, yo formé parte de la mesa de diálogo que se dio anteriormente y recuerdo que cuando entraron en el primer momento que estábamos iniciando el proceso, llegaron todos con la capucha puesta y yo me aproximé a uno de ellos y le dije, mire, en estas condiciones no podemos darle inicio a este proceso. Es necesario que se descubran los rostros en primer lugar porque uno no sabe si realmente está ante estudiantes o no. Y él conversó con ellos y en efecto simultáneamente todos se quitaron la capucha y comenzamos a dialogar. ¿Todos eran estudiantes, doctor? Todos eran estudiantes en ese momento realmente lo eran. Sin embargo, en los momentos posteriores, como por ejemplo el que usted me señala que sucedió de forma reciente, yo no tengo manera de poder garantizarle a usted que son estudiantes. Entonces, por esa razón yo creo, inclusive, que a la hora de que nos ponemos a conversar qué ocurrió ese día, un miércoles precisamente, cuando salieron a manifestarse una cantidad muy reducida de jóvenes que probablemente eran estudiantes, pero como le reitero, no puedo tener la certeza absoluta. Yo prefiero referirme a los 90.000 que están adentro consiguiendo su curso académico con normalidad. Yo siento que algunos de estos jóvenes que lo hicieron que tienen unas posiciones extremas y son algunos jóvenes estoy asumiendo de que son jóvenes estudiantes, lo hacen en protesta por la posición en que se encuentran algunos de sus compañeros. Pero creo que nosotros debemos de no perder la perspectiva que nuestra universidad tiene sus leyes y sus reglamentos. Esta situación que ocurrió amerita un análisis profundo y lo conversé con los jóvenes en el primer encuentro que tuve, que este tema yo lo iba a analizar profundamente con mi equipo legal y de hecho continuamos en ese proceso porque no todos los casos son absolutamente iguales. Hay un joven que fue por el cual creo que más se estaban ellos posicionando de esa manera en esa nueva manifestación que hubo a la cual usted se refiere. Este joven realmente sabiendo que tenía un proceso ya en curso y que no podía realizar un acto como el que realizó de absoluta intransigencia y de no presentarse al tribunal, es algo que yo no lo comprendo. No lo comprendo porque usted sabe lo que le puede ocurrir en un momento si usted se declara en rebeldía de esa manera y por lo tanto ahora está sufriendo el hecho de que tiene una orden de captura. Esto para nosotros es lamentable en el sentido de que a nosotros como autoridades no disfrutamos de ver a los jóvenes en estas circunstancias. En San Pedro Sula, en el lapso que yo estuve de estos 4 años, tuvimos ocasiones en las cuales estos muchachos estaban en actitud de toma. Sin embargo, allá era una particularidad porque no había capuchas, sino que los muchachos con sus rostros descubiertos manifestándose y tomando la universidad. Y yo siempre llegué a conversar con ellos frontalmente, establecimos rutas para poder acceder a entendimientos
pero igual algunos de ellos se ponen en actitudes demasiado radicales, con los cuales no se logra. Sin embargo, sí nos sentamos a platicar con ellos siempre. Perdón, doctor, cuando advirtió estas actitudes radicales, hay quienes dicen allá tierra adentro que se volvieron cerrados en sus posiciones. ¿Advirtió ahí usted el componente político, el partidismo ideológico en ellos, la influencia externa, la guía de otras personas y no propiamente ellos? ¿O qué percibió? Mire, nosotros como autoridades tenemos documentado, sumamente claro, la injerencia de algunos políticos que se aproximaron a ellos, e inclusive hay grabaciones en las cuales se aproximaban en los momentos de más álgida situación, de tomas y de conflicto, políticos que se aproximaban, y eso fue muy claro, o sea, eso no nos cabe ninguna duda, que todos los estudiantes estuviesen siguiendo esa tendencia específica de ese político o de otro político en un momento dado, yo no le puedo decir, porque algunos de los jóvenes identificaron y algunos de los jóvenes llegaron a convencerse de que algunas de las situaciones que ellos estaban planteando eran necesarias y que por esa razón se habían decidido a tomar esas actitudes extremas. Creo que una de ellas es precisamente el hecho de que no pudiesen tener una representatividad legítima dentro del Consejo Universitario. Eso siento yo que era una de las situaciones que ellos argumentaban mucho, y esa postura podría haberse subsanado en forma previa, pero lastimosamente no podían ponerse de acuerdo entre ellos. ¿Y percibe que sí hubo fallo, doctor, a nivel de la autoridad central cuando estaba al frente de la universidad la doctora Julieta Castellanos? Porque estos muchachos y muchachas que se manifestaron argumentaron que nunca tuvieron el espacio y nunca se les creó el escenario para nombrar ellos la representación que sí tienen el derecho, y desde ahí se vino generando lo que concluyó con la pérdida de un periodo prácticamente. Precisamente, esa era en gran medida la piedra angular, pero como le reitero, los espacios se crearon y los espacios los tuvieron. El problema es que estos espacios, cuando los tuvieron y los estaban enfrente ellos unos contra otros, no lograban entrar en acuerdos, porque el documento decía tienen que tener consenso, y esa palabra de consenso era la que impedía que ellos pudiesen llegar a tener acuerdos concretos para poder lograr el propósito de la elección estudiantil. Y ahora sí hay una ruta bien trazada. Ahora hay una ruta diferente. Esa palabra consenso ya desapareció. Entonces ahora nosotros tenemos con el Tribunal Supremo Electoral que tener, y tenemos varios reglamentos. No crean que esto de reglamento es que vamos a iniciar en un reglamento, porque nunca ha habido. Hay como 3 o 4 versiones de reglamentos que están ahí, pero que a uno no le gustaba la palabra de este, al otro no le gustaba la del otro, entonces no lograban llegar a ese consenso. Ahora, en esta nueva etapa, que va a ser definitiva, vamos a tener nosotros, de aquí al 20 de diciembre, ya como le reitero, hemos ya tenido el acercamiento con el Tribunal Supremo Electoral, ellos nos van a dar el acompañamiento, la universidad va a dar el financiamiento para acompañar todo el proceso, y vamos a tener ya el reglamento electoral estudiantil listo para esa fecha. Si se cumple todo en tiempo y forma y el 20 de diciembre tienen listo el reglamento para el proceso, ¿cuándo se estaría ya convocando y sometiéndose a la elección a los muchachos y superar esta crisis de meses? Nosotros consideramos que el inicio del próximo año ya ellos van a tener que socializarlo, van a tener que poder tener claridad en relación a cuáles son los tiempos que ellos mismos tienen que llegar a determinar conjuntamente con nosotros. En ese mismo documento lo tendremos ya plasmado, para que las reglas del juego estén sumamente claras y que sea un reglamento incluyente, que todas las áreas, todos los estudiantes puedan tener una participación activa. Tome en cuenta que va a ser un proceso electoral en todas las áreas, en todos los decanatos, en todos los centros regionales,
porque lo que mucha gente no comprende es que cada decanato y cada centro regional va a tener un representante estudiantil y uno suplente. Entonces, cada una de las áreas va a tener que elegir a ese representante estudiantil y a ese suplente. Una vez que ellos integren el consejo universitario, entonces ya estará en pleno. Por lo tanto, dependerá del lapso que lleguemos a definir a partir de enero, en que ellos podrán tener unas 4 a 6 semanas, pongamos, para que las elecciones se lleven a cabo. Luego la integración de ellos en el consejo universitario y luego definir el momento en que la Junta de Dirección Universitaria tenga que ser electa en pleno. Y Doctor, esa va a ser la ruta. Doctor Herrera Alvarado, ¿cómo ha hecho para llevar la fiesta en paz con algunos miembros del MEU que son radicales? Ya ha hablado con toda la estructura que tienen los muchachos. ¿Cómo no? Hemos hablado con casi todos, no hemos hablado con todos, pero sí con los más mediáticos quizá, y con otros grupos que, como les manifiesto, han estado invisibilizados. Hemos hablado con grupos en centros regionales donde han tenido problemas muy serios, y yo creo que ellos han entendido y han visto el deseo que tenemos nosotros de poder resolver de la mejor manera esta situación. Y claro, el punto pasa, pues muchos de ellos enfatizan, recalcan y subrayan el problema de la judicialización. Y eso es un tema que tenemos que tratarlo con mucha calma, no podemos precipitarnos a tomar soluciones ni antojadizas ni precipitadas, porque nosotros consideramos que es un tema muy delicado, ¿verdad? Y que tenemos que darle la mejor visión. ¿Qué le han dicho las personas que le acompañan a nivel de los mandos superiores en la universidad, los mismos asesores legales, sobre esta petición que parece no tener variación de los muchachos? Cuando dicen, estamos pidiendo que se retiren las acciones que se trabaron vía Ministerio Público en contra de algunos muchachos que se manifestaron. ¿Es viable eso, doctor? Mire, eso es un tema bien complejo. Tome en consideración, por ejemplo, que el año anterior, y esto es algo que mucha gente no lo comprende, teníamos 75 jóvenes que estaban precisamente judicializados, lo cual es lamentable, pero esa era la realidad. Y de esos 75 se lograron extinguir 72. Quedaron 3 pendientes, y en ese momento la organización estudiantil lo sintió como una enorme victoria. Puede imaginarse ustedes, de 75 lograr 72 extinciones. Sin embargo, 3 quedaron pendientes. Cuando estos 3 volvieron a reactivarse, porque iba a llegar el día en que se iban a volver a reactivar, vino el problema de agravante de la toma del edificio del Alma Mater. Entonces hicieron un problema encima de otro y lo agrandaron más. Pero lo delicado de esta situación es que de los que les acompañaron a ellos a eso, habían algunos de los que ya habían sido extinguidos sus causas. Entonces eran reincidentes en este tipo de acción. Entonces, ese tipo de actos, como ese que ocurrió en ese momento, son los que detienen el análisis de todos para poder llegar a conclusiones diferentes. Entonces, es bien importante tener eso claro. Pero como le digo, esto es una situación que no es fácil. Nosotros, eso es un tema que se encuentra ya en un poder del Estado, y es bien complicado que nosotros vayamos a un poder del Estado a decirle, mire, esto ya hagamos esto o hagamos lo otro. No es una situación fácil. Por esa razón le digo que nuestro equipo legal, estamos nosotros viendo esto con mucho detenimiento, y creo yo que es importante que la gente sepa en dónde y cómo se encuentra el proceso. Con los jóvenes hemos hablado y hemos planteado la necesidad de que algunas exigencias académicas que ellos han manifestado también sean cumplidas, porque no todas sus exigencias pasan por el problema de la judicialización. Hay un importante componente académico que ellos plantean y que se les ha escuchado, y que creo yo que con buena voluntad se pueden lograr cosas importantes para poder devolverle al Alma Mater la tranquilidad que merece.
Está con nosotros esta noche al banquillo el actual rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el doctor Francisco Herrera Alvarado. Después de la pausa, Sin Casaca nos va a responder. Nos dice, doctor, que no tolera a los encapuchados. ¿Qué pasará si vuelven las tomas? Apenas ha tenido 1 o 2 manifestaciones aquí en el campus universitario de Tegucigalpa. Si son reincidentes y vuelven, ¿va a pedir que se les desaloje? ¿Qué va a pasar si siguen utilizando los campus universitarios como sitios de concentración y hasta de vivienda en algunos casos? Después de la pausa tenemos la respuesta aquí en Al Banquillo. Ganadora de 3 Globos de Oro. Mejor película, comedia musical. Aquí se unen las dos cosas. Mejor actriz, Amy Adams. Teníamos que hacerlo lo mejor posible. Mejor actriz de reparto, Jennifer Lawrence. El poder de la intención. Haz tu papel. Y tú haz el tuyo. Deberá ser el mejor trabajo que hemos hecho. Escándalo Americano. Noche de gala, domingo 8 de la noche por Canal 5, El Líder. Se ha seleccionado lo mejor de la música latina. Estos son los nominados a Grabación del Año. La Flor de la Canela, Rubén Blades. El Surco, Jorge Drexler. Quiero que vuelvas, a Alejandro Fernández. Despacito, Luis Fonsi featuring Daddy Yankee. El Gratico, Juanes featuring Cali Uchis. Amárrame, Mon Laferte featuring Juanes. Felices los 4, Maluma. Vente pa' acá, Ricky Martin featuring Maluma. Guerra, Residente. Chantaje, Shakira featuring Maluma. Prepárate para la noche más importante de la música latina. Latin Grammy 2017, desde Las Vegas, Nevada. Jueves 16 de noviembre, 7 de la noche, por Telecadena. Continúa nuestra Liga Nacional en el Progreso Lloro. El Honduras Progreso necesita tu apoyo para ganar los 3 puntos de esta jornada, enfrentando al Juticalpa FC. Este jueves a las 7:15 de la noche, el Estadio Humberto Micheletti será el escenario de este gran encuentro. Entrada general, 100 lempiras. Aficionado progreseño, asiste al estadio a apoyar a tu equipo campeón, el Honduras Progreso. Sigue con nosotros al banquillo el doctor Herrera Alvarado, rector de la UNA. Doctor, ¿cómo está con las tomas? ¿Ha salido bien? ¿Era lo que esperaba? ¿Qué sintió el día que vio que ya estaban otra vez las manifestaciones? ¿Estaba en la universidad o estaba afuera? Estaba afuera en ese momento, pero en realidad yo lo veo como que yo estaba claro de que eso podía ocurrir. En realidad esto no es un problema resuelto, sino que es un problema que se encuentra en proceso de solución. Y ante su pregunta de que ¿qué voy a hacer para que esto no ocurra? La verdad es que es poco lo que puedo hacer. Es poco lo que yo le puedo decir, si yo hago esto y esto no va a ocurrir. Eso es mentira, porque si no es por una razón, puede ser por otra. Sobre todo si es cierto que hubiese o no un contingente muy interesante o muy fuerte o muy polarizado de algún grupo político o no. La situación es que me parece que yo prefiero pensar que no va a ocurrir en el breve plazo, que tenemos que dar pasos fuertes como para que podamos tener de parte de la comunidad estudiantil y de parte de la comunidad universitaria en todo puntos coincidentes. Primero tenemos que encontrar esos puntos coincidentes y trabajar con eso, porque eso siempre ha sido una solución que me ha funcionado. Si uno comienza a
enfocarse en las diferencias, entonces nunca se llega a nada. Tenemos que tener los puntos coincidentes y esos puntos coincidentes construir en esos puntos coincidentes. Ya he tenido, por ejemplo, reuniones con la Asociación de Docentes de la UNA, una conversación muy abierta, muy franca, de igual forma con los profesores por hora, también donde habían algunas dificultades se han abordado en forma frontal con ellos, y hoy casualmente recién, mejor dicho, hoy no, sino que hace una semana y fracción, tuve una reunión con el sindicato, con todos los representantes sindicales de todas las regionales y la Junta Directiva Central. Han llegado a conversaciones francas y muy interesantes, muy abiertas, muy cargadas de sentimiento universitario. No han ido cerrados nada con las manifestaciones que eran costumbre en contra de doña Julieta. Fíjese que no, ha habido posiciones muy interesantes, más bien en el caso del sindicato expresaron reconocimientos a la labor que la rectora había realizado. Entonces yo creo que en realidad es motivo de satisfacción el ver que la universidad y la reforma universitaria, que ha sido atacada por algunos sectores, más bien es un proceso permanente en el cual va envolviendo a todos los sectores universitarios, porque están convenciéndose de que es necesario ser parte de ese cambio que la universidad necesita, pero que es un cambio que tiene que ser permanente, cotidiano. Si se llegase a agudizar la situación, ¿pediría el apoyo de las autoridades de policía y del ejército? ¿Podría llegar al desalojo o es un escenario que usted no lo visualiza en su gestión, doctor? Yo no lo visualizo, se lo digo sinceramente, no quiero que eso ocurra, no puedo garantizar que vaya a ocurrir o no, pero yo voy a trabajar para que esa posibilidad esté reducida al mínimo. Yo voy a trabajar para que todos los sectores universitarios entiendan que esa no es la ruta, que esa no es la manera. La universidad merece un futuro diferente. La universidad ha demostrado con creces ser una casa de estudios sólida, y que este tipo de situaciones como la que hemos tenido al presente no nos abona en nada positivo, todo lo contrario, nos atrasa. Los amigos internacionales de los organismos internacionales se retiran y ponen sus ojos en otros sitios, estudiantes se nos retiran y ponen sus ojos en otros sitios. Entonces nosotros, como máxima casa de estudios, como el alma mater, debemos cuidarnos, y yo estoy convencido que todos los sectores deben y van a acompañar un proceso en el cual nosotros podamos darle la estabilidad que nuestra universidad necesita. Y en esa área, ¿qué planes tiene? ¿Qué proyectos espera desarrollar para que este interinato suyo quede para la historia en la universidad y se le recuerde al doctor Herrera Alvarado por algo positivo? Porque hemos venido también experimentando fallas a nivel de la academia, y un constante reclamo es que la universidad hondureña está formando de lo mismo. Eso es muy cierto. Creo que tenemos la necesidad de abrir nuevas oportunidades, nuevas ofertas, pero ofertas que sean acordes con la pertinencia del sector y la pertinencia de los tiempos actuales de nuestro país. Eso es algo real, y eso es algo que sí se está haciendo y que sí se está trabajando, y en breve ustedes serán testigos de estos anuncios en los cuales áreas nuevas del conocimiento van a estar a la disposición del pueblo hondureño. Pero también debemos tomar en cuenta que la universidad no solamente está en ese proyecto de formar y volver a formar lo mismo de lo mismo. La universidad está comenzando también un proceso en el cual está comenzando a gestar conocimiento, y eso es un tema sumamente importante por el cual la universidad le está apostando. En este breve lapso que yo estaré al frente de la universidad, en realidad lo que pretendemos es volver a la estabilidad. Eso sería creo yo que el legado de un periodo tan corto, pero al mismo tiempo es importante que le demos continuidad a los procesos académicos sólidos que ya están y que estamos a punto de destapar para que la gente
se entere de cuáles son estos proyectos y algunos nuevos que también estamos organizando para en un término intermedio podamos brindar. Creo yo que la investigación y sobre todo, por ejemplo, lo que puede ocurrir en el Hospital Escuela Universitario, en donde hemos estado en reuniones muy interesantes con las autoridades y que tenemos que tratar de ver de qué manera esa complejidad que hay en la parte administrativa de ese hospital no se convierta en un traspiés para poder avanzar tanto en dar una mejor salud para el pueblo hondureño, pero al mismo tiempo que ese apellido de universitario nos dé la posibilidad de gestar conocimiento con los procesos de investigación que estamos nosotros realizando al interior. ¿Cómo aprovechar ese talento que tiene el hondureño, que tienen muchos docentes en la universidad, muchos alumnos, pero que de pronto se les cortó esta aspiración? ¿Cómo evitar eso que usted me señalaba, que incluso grandes cerebros se fuguen y terminen en el extranjero o en universidades privadas donde el pobre de Honduras no puede ingresar por los altos costos, cosa que sí se lo facilita la autónoma? Así es, yo siento que para el caso, en este corto lapso que he podido estar al frente, hace poco de una semana atrás, tuvimos para el caso en el hospital, en la Facultad de Ciencias Médicas, un congreso de especialidades médicas extraordinario, en donde 119 jóvenes que se estaban finalizando su estudio de posgrado presentaron 65 trabajos de investigación interesantísimos publicables. Y a eso a lo que me refiero, que estamos tratando de que nuestros estudiantes, no solo de posgrado, sino que también de grado, hagan este tipo de experimento y este tipo de ejercicio y este tipo de contribución que es obligatorio de parte de nosotros como universidad, de brindarle y devolverle al pueblo hondureño conocimiento, y no solamente al pueblo hondureño, sino que a la comunidad internacional, porque muchos de los estudios que nosotros realizamos acá no se pueden reproducir en otros sitios porque tienen patologías diferentes a las nuestras y por lo tanto eso es importante. De igual manera, en las demás áreas del conocimiento ocurre este fenómeno y es importante. Hace una semana igual tuvimos el 5º Congreso Científico consecutivo, que es la generación millennial en salud y educación en este momento en el país, y eso es una contribución extraordinaria, un esfuerzo extraordinario, que a pesar de que hubo esta situación, ese congreso se llevó a cabo con invitados internacionales y con una participación masiva estudiantil. Entonces, la avidez, la necesidad y la capacidad la tenemos. Hace poco recaímos en el ranking universitario. Esto es un dolor para nosotros porque hicimos un esfuerzo enorme por habernos posicionado en el lugar 171. Caímos 20 puntos. Y eso es doloroso para nosotros como autoridades y como académicos. ¿Qué metas tiene a corto plazo? Primero, recuperar eso y repasar, y pasarlo. Necesitamos bajar del 171 y eso lo vamos a lograr. De eso no me cabe ninguna duda, porque tenemos el elemento humano, tenemos los materiales con que hacerlo y tenemos además el fervor de los estudiantes. Estos estudiantes tienen fervor y ese fervor es lo que realmente da el espíritu verdadero universitario. Ellos son, sin duda alguna, el principal ingrediente universitario, los jóvenes. ¿Qué otras áreas visualiza usted se deben fortalecer? Me ha hablado de la medicina, usted es profesional de las ciencias médicas, pero hay otras áreas del conocimiento que ya es el tiempo de dar el paso al frente, sobre todo ahora en un mundo tan cambiante, doctor Herrera. Miren, en las áreas agrícolas se están haciendo unos trabajos extraordinarios. En Olancho, por ejemplo, en el Curno, están haciendo unos procesos de investigación en lácteos, unos procesos de investigación en el cultivo de tilapia, y son realmente procesos extraordinarios y que realmente no trascienden todavía, pero que en breve estarán extraordinariamente posicionados. Recientemente en la Facultad de Química y Farmacia inauguramos el Centro de Toxicología, de Estudios Toxicológicos,
es una enorme contribución, porque no solamente nosotros como universitarios lo vamos a poder utilizar, sino que además lo van a poder utilizar las autoridades judiciales, el Ministerio Público, por ejemplo, en el caso de intoxicaciones, en el caso de mordeduras de serpiente, vamos a tener también antídotos para poderlos trabajar. Por lo tanto, es algo que realmente la universidad lo tiene, la universidad nuestra es que tiene la capacidad de hacerlo, y además estamos estudiando la posibilidad en breve de traer estudios de posgrado para poder cambiar y poder profesionalizar a nuestros docentes, porque es una deuda que tenemos con nuestros docentes, el poder darles la oportunidad de estudios de posgrado en todas las áreas de conocimiento. Se debe alejar aquel fantasma que se escuchó mucho durante la crisis en la administración de la doctora Castellanos, que se decía: hagamos lo que hizo México. La UNAM, la Autónoma de México, ante la crisis se cerró por 2 años, y vean el tipo de universidad que tenemos ahora en el vecino país. Eso no está en el plan de Honduras. De ninguna manera. Nosotros no podemos apostar por un retroceso de tal magnitud. Tenemos que apostar por la construcción académica. Tenemos que apostar por la capacitación de nuestros docentes, y tenemos que apostar por aumentar la oferta académica en nuevas áreas pertinentes para el desarrollo del país. No podemos solamente continuar brindando las carreras tradicionales, que deben continuar, evidentemente, pero tenemos que brindar una nueva oferta. Los jóvenes en muchas oportunidades deciden elegir carreras solo tradicionales, cuando en realidad hay otras ofertas que ellos tal vez desconocen, y por esa razón no lo toman en cuenta a la hora de su selección. Pero estamos seguros que en breve podremos tener este tipo de oferta, y por lo tanto podremos tener una mayor incidencia en el desarrollo del país. Está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Francisco Herrera Alvarado, actual rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En breve continuamos. Un espectáculo inolvidable. Tatuado en mis venas, con la música latina del momento. Oye, papi, vamos con mis amigas para el party. Latin Grammy 2017, desde Las Vegas, Nevada, jueves 16 de noviembre, 7 de la noche, por Telecadena. Hasta que te vuelvas loca, lo haré. Informando sobre el tráfico vehicular para que se sientan cómodos y confiados esta mañana. Las plataformas Aceptar Way nos lleva hasta la vía Circunvalación. Ahí tenemos la imagen y la gráfica por los sectores donde está funcionando. Y a esta hora de la tarde, si usted se dispone hacia sus hogares, hacia su lugar de trabajo, aquí en la capital, indicamos cuáles son nuestras rutas de mayor congestionamiento vehicular a esta hora aquí en la capital, por supuesto. Medidas de precaución y evite el congestionamiento en distintas partes. Si el amor no enciende a la primera, hay que darle un empujoncito. Tú sabes cómo, y una vez que arranque, haz de todo para que no se apague. Enamorándome de Ramón, gran estreno, por Canal 5, el líder. Está con nosotros el doctor Francisco Herrera Alvarado, patólogo de profesión. ¿Qué tanto hemos avanzado en las investigaciones a nivel de los laboratorios en nuestro país, en una nación que debemos de decir hay muchos padecimientos, doctor? En realidad se ha avanzado, ¿verdad? No necesariamente con la celeridad que hubiésemos querido. Yo creo que mis colegas patólogos estarán de acuerdo conmigo que es necesario que podamos tener la presencia de esta especialidad en todos los hospitales regionales del país, los hospitales de área,
porque realmente es una contribución sumamente importante para el poder establecer diagnósticos oportunos. En muchas oportunidades, recuerdo yo que estando trabajando en el hospital escuela, aquí en Tegucigalpa, recibíamos casos que venían de lugares muy remotos de Honduras, que tenían que llegar hasta el departamento de patología del hospital escuela, y para que el diagnóstico se tardase una buena cantidad de tiempo para poder darle el tratamiento apropiado al paciente. Esto continúa sucediendo porque no hay suficientes laboratorios de patología en el nivel estatal. Creo que eso con el tiempo deberá irse corrigiendo. Aparte de que el hondureño prefiere irse de un solo a estos hospitales que tienen más magnetismo, como el Hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula y el Hospital Escuela, evidentemente, que es un hospital enorme, con 1.200 camas, con 800 y fracción de médicos, y o sea, estamos hablando de un mega hospital, pero estos laboratorios deberían de estar presentes y no solamente el laboratorio de patología, hay otras áreas incipientes que deben comenzar a tener carreras como por ejemplo nutrición, que están incipientes, están en pañales, que apenas estamos comenzando a tenerlas, entonces necesitamos diseminarlas por todos los hospitales del país. Un resultado de laboratorio de un cáncer de cervix, ¿en cuánto debería estar? De acuerdo a la capacidad médica que tenemos nosotros, e incluso tener la posibilidad de salvar una vida en una dama. Ideal es que pudiésemos nosotros ofertarlo en 72 horas. Puede ser inclusive más rápido cuando se establecen biopsias por congelación, pero esos son casos muy particulares. Pero de manera rutinaria podrían casos como esos tener un diagnóstico en por lo menos 72 horas. ¿Y las biopsias cuánto tardan? Tardan más, pero puede tardar una semana, un mes, hasta 2 meses, porque lastimosamente hay dificultades en los hospitales para poder tener los insumos necesarios y en los cuales podamos tener, por lo tanto, la celeridad debida para que estos exámenes y estos diagnósticos se den más rápidamente. Creo que esa es una de las razones por las cuales es importante que podamos tener la presencia de este tipo de laboratorio básico en todos los hospitales del país, para que los médicos, los pacientes y el sistema de salud se fortalezca con diagnósticos oportunos en el momento dado. En esta área, ¿qué visualizan y qué proyectos esperan impulsar en el Hospital Escuela como centro de referencia del país, considerando que está bajo la administración de ustedes? Bueno, nosotros en el Hospital Escuela tenemos una gran cantidad de proyectos. Hemos tenido un acercamiento franco con las autoridades del hospital. Realmente me toca presidir la junta directiva, y con la doctora Rodríguez, la directora, hemos tenido ya varias reuniones precisamente para poder conducir las acciones del hospital de una manera lo más prudente posible, pero al mismo tiempo lo más efectivo posible, porque el hospital tiene demasiadas aristas, ¿no?, administrativas, pero en el área académica, que es donde quiero centrar mi comentario, la autoridad hospitalaria está clara de la necesidad de que nosotros podamos poner al servicio de los médicos en formación, de las enfermeras en formación, de los microbiólogos en formación, de los químicos que inclusive llegan en formación, las herramientas para que puedan hacer diagnóstico oportuno. Esto es para nosotros importante porque precisamente, como hablábamos en algunos de los segmentos anteriores, esto nos va a posibilitar gestar conocimiento, que es uno de los metas definitivas que nosotros tenemos como Centro de Educación Superior. Doctor, esta crisis que ha pasado en los últimos tiempos en la universidad, ¿qué tanto la han aprovechado las universidades privadas? Mire, han tenido que tener un aprovechamiento, eso es innegable. La matrícula, inclusive para el caso en la última prueba de aptitud académica, que normalmente nosotros teníamos una afluencia de un
95% de los estudiantes que se apuntaban para hacerlo, ahora nos bajó alrededor del 90%. Entonces hay una disminución porque la gente ante la incertidumbre buscó alternativas. Pero eso por un lado. Por otro lado, ha habido algunos estudiantes que han decidido, por ejemplo, no retornar a la universidad, y esto evidentemente nos afecta. Pero estos son situaciones transitorias que lo hemos visto en los análisis que hacemos retrospectivos de los momentos en los cuales han habido estas coyunturas. No obstante, creo que nosotros, brindando las soluciones debidas, las soluciones oportunas, y que el pueblo hondureño vea la estabilidad universitaria, retorna, porque es inobjetable, es sin duda alguna la universidad más sólida con la que el país cuenta. Tenemos, como les digo, 90.000 estudiantes, estamos aproximándonos vertiginosamente a los 100.000. Cuando yo era estudiante universitario, en Ciudad Universitaria habían 10.000 estudiantes, y con solo en un ABS, que era donde estuve, recién antes de venir a la rectoría, ya tenía casi 18.000. O sea, el crecimiento de la población estudiantil es enorme, y por esa razón es tan importante que podamos brindar otras oportunidades de formación pertinentes. ¿Ha sentido apoyo del personal que acompañó a la doctora Julieta Castellanos en su gestión? Usted no ha hecho prácticamente cambios, es la misma gente que le está respaldando. Conversa con frecuencia con la doctora Castellanos, lo orienta en algunas cosas, o usted tiene su propio cuerpo de asesores que le brindan orientaciones. Mire, yo formaba parte de un cuerpo, de un equipo de trabajo bajo la rectoría de la doctora Castellanos. Me satisfizo mucho conocer a un equipo de trabajo muy efectivo, muy eficiente, son muy capaces, y ese equipo me está ayudando. Hay otras personas que me ayudan adicional, que tal vez no estaban actuando de una manera constante, pero que conmigo están, pero no sin cambios de posiciones. Ellos todos están en su misma postura. Y si usted me pregunta con relación a la doctora Castellanos, le puedo decir que ella es una profesional sumamente responsable, sumamente seria y respetuosa. Ella en ningún momento ha venido a querer insinuar, a decirme, mire, usted tiene que hacer esto, tiene que hacerlo, ni se le ha cruzado por la mente. Entonces realmente ese no es su estilo. Sin embargo, recientemente salimos a desayunar para conversar, porque como usted comprenderá, en una institución tan complicada donde hay presidencias de consejos, participaciones alternativas en diferentes consejos y organizaciones y vinculaciones con países amigos, en 24 horas que duró el lapso, ni siquiera 24 horas, a mí me avisaron a las 8 de la noche, mañana a las 10 de la mañana lo juramentamos, e inmediatamente fuimos a la oficina de rectoría, me presentó al personal y se fue. Entonces no habíamos tenido la oportunidad de hablar de un montón de detalles y nos reunimos a conversar. Apareció una fotografía por ahí, confirmado, el rector interino recibe instrucciones de la rectora Castellanos. Quiero decirle que ese no es su estilo, ni el mío. Creo que es una persona muy valiosa, es una persona que tiene un conocimiento muy profundo de la vida universitaria, y que cuando sea necesario preguntarle situaciones puntuales de algunos temas que quedaron en el tintero de su paso por la rectoría, no vacilaré en hacerlo. Pero mi grupo de trabajo cotidiano está conformado por un equipo sólido, un equipo que me da el respaldo que yo necesito y de manera oportuna. Doctor Herrera Alvarado, muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Esta noche con nosotros al banquillo el actual rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el doctor Francisco Herrera Alvarado. Por su sintonía, muchas gracias. Feliz noche.